La bioneuroemoción hace algo que tiene un gran valor para la sociedad y para el mundo, que es que logra materializar, operativizar el principio de conciencia de unidad a la práctica, cuando hay un problema. Eso es brutal, porque grandes autores, filósofos, la psicología transpersonal, ahora lo veremos muy rápido, veréis que sí han hablado de la importancia, ¿no? y de esa trascendencia, de esa conexión espiritual y la psicología, ¿no? del alma, de esa experiencia de algo que es superior a ti, que te conectas con algo superior, ¿no? con experiencias pues, meditativas, ¿no? o con fármacos, ¿no? que llegas como a estados de conciencia, que es como que te unes con el todo. Sí que hay teoría sobre la conciencia de unidad, pero no hay técnica. No hay técnica. Y la bioneuroemoción viene a ofrecer técnica, viene a ofrecer un método, viene a operativizar la conciencia de unidad. Y esto es un reto espectacular. Entonces, como decía, la conciencia de unidad es esa concepción del universo en el cual todo está interconectado, interrelacionado. Porque toda forma de unidad, luego a través del ego y los diferentes niveles de conciencia, vamos marcando separaciones y vivimos y operamos desde la conciencia dual. Entonces, por eso es tan importante saber transitar en un mundo dual, pero conectando con esa conciencia de unidad, ¿sí? que nos sostiene a todos, absolutamente a todos. Entonces, la bioneuroemoción intenta, lo digo intenta porque estamos en proceso de, ya lo hacemos a la práctica, pero me refiero sobre todo en plasmarlo a nivel científico, en aporte científico. Intenta superar el planteamiento cartesiano de Descartes, ¿de acuerdo? Me explico muy fácil. La literatura científica, no ahora, desde hace ya mucho tiempo, sabe, por ejemplo, la interconexión que hay entre las emociones y la enfermedad. Hay numerosos estudios científicos que explican cómo tú te autogestionas emocionalmente, esto impacta directamente, por ejemplo, en tener un problema en el corazón. Vale, entonces, la literatura científica ya sabe de estas interconexiones y, por lo tanto, estaría usando el principio filosófico y el paradigma de la conciencia de unidad, donde mente, cuerpo y emociones están interconectados. ¿Sí? Esto sería desde el paradigma de conciencia de unidad, podríamos decir. Ok, pero ¿qué pasa en la praxis? Al menos hablo en Occidente de nuestros sistemas sanitarios. ¿Qué sucede? Sucede que la praxis es la visión cartesiana, donde el individuo es observado de manera fragmentada. Tú tienes un problema en el corazón, yo te voy a operar en el corazón y te voy a tratar el corazón. Punto y final. Evidentemente, gracias a Dios, que hay un cardiólogo o un cirujano, solo faltaría que te salvan la vida en ese momento. Amén por ellos. No quiere decir que esto no exista. Quiere decir que no es suficiente. ¿Sí? Porque la visión fragmentada, Descartes, ¿no? Y de ahí toda la psicología más científica, cognitivo-conductual, toda la medicina, toda la praxis sanitaria se basa en ese principio filosófico cartesiano. ¿Sí? Evidentemente no podemos culpar al médico, ni mucho menos, sino al final es un cambio filosófico, es un cambio de paradigma en nuestra praxis sanitaria. Es como, por ejemplo, mis colegas psicólogas, que son ultra mega cognitivas conductuales, con todo el respeto, si hay alguien cognitivo conductual en la sala, con todo el respeto, pero coño, tío, ¿sabes? O sea, no te quedes en esta caja, que el ser humano es mucho más profundo que esto, que hay mucha más complejidad, que hay cosas que tú con esta herramienta no puedes llegar. Abre la mente, ¿sabes? Y tienen este concepto, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hace muy disruptiva la bioneuroemoción, que a los psicólogos les flipa cuando lo descubren y dominan el método, es que la gran mayoría de técnicas de la psicología que usa para tratar al paciente es o bien directamente desde el discurso, el relato consciente de la persona, es decir, su propia trampa mental, bla, 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 el psicólogo intenta desde ahí trabajar, ¿vale? O los psicoanálisis, por ejemplo, pues a través de métodos asociativos, pero al final todo es relato consciente, bla, bla, la paja mental, como diría Enrique, de la persona. Claro,
es que está siguiendo su propia trampa. Le vas a reforzar esa mierda. ¿Sí? Entonces, lo que hace la bioneuromoción es ofrecer unas herramientas a los psicólogos de decir, no, es que tú puedes, o sea, si tú quieres realmente escuchar y llegar al inconsciente de la persona y a la historia que hay detrás de la historia, que se calle la persona. Cállate, no hables, no me cuentes tu historia, porque tu historia te ha llevado a vivir lo que estás viviendo. Entonces, me vas a contaminar a mí. Lo que tiene que hacer realmente, por eso el acompañante en bioneuromoción no escucha el relato de la persona, lo desafía, ahora lo veremos, lo cuestiona. No lo quiere escuchar. No me cuentes tus conclusiones, no me cuentes que tú tienes este problema porque tu mamá hizo, y porque tu papá, y porque tu hermano. No me cuentes nada. Yo tengo mis técnicas para buscar la información y llegar a ese patrón inconsciente. ¿Sí? Que no sé si habéis visto ya algún caso en directo de que haya hecho Enrico David, pero a veces, yo al principio, al menos cuando empecé en todo esto, yo decía, ¿hacen magia? ¿O se lo inventan? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que, sin saber nada de la vida de la persona, hacen unas preguntas, si la persona casi no habla, hacen unas preguntas y le dicen una conclusión que la persona se queda flipando porque le acaban de escribir su puta vida en una frase? ¿Cómo puede ser? Digo, es que de verdad, o sea, yo digo, o hacen magia, o es brujería, se lo inventan, han contratado al alumno para que haga ver que antes que le ha llegado al corazón, yo qué sé, yo que siempre he sido muy escéptica. Lo que pasa que la vida ahora ya me ha hecho más creyente, ¿vale? A raíz de experiencias digo, Sara, a mí ya no puedo ser tan escéptica porque yo era muy cabeza cuadrada, si no veo no creo, ¿no? Total, que yo decía, pues ¿qué hacen esta gente? Y claro, luego te das cuenta, ¿no? Que hay una técnica, que hay un sentido, que realmente hay una estructura que te permite llegar al patrón inconsciente de la persona y que no es magia, que realmente hay un método, ¿sí? Y eso, claro, es que es espectacular, vamos, yo como psicóloga no ejerzo como tal, no hago psicoterapia, pero si fuese psicóloga, ostras, es que es una herramienta espectacular. O no hace falta psicólogo, pues yo qué sé, también, si eres coach, no sé, cada cual lo que haga, ¿no? Incluso si eres abogado, es que es brutal, porque te da una herramienta de realmente indagar la historia que está pasando detrás de la historia, que es espectacular, ¿no? Es espectacular. Y al final es liberar a la persona de esas cadenas inconscientes, porque no os engañéis, el relato consciente de la persona es mentira, olvídate, es que es su trampa mental. Nosotros justamente lo que hemos de ofrecer es una percepción alternativa, que le ayude a sentir, pensar y actuar diferente, y le cree otra realidad y otra experiencia, ¿me explico? Ese es el gran regalo, ¿no? Al final. Y al final es esto, es contemplar el gran poder ancestral que ya sabían nuestros ancestros y nuestras culturas ancestrales y vamos, nuestras civilizaciones, me atrevo a decir, que nos preceden, sobre el poder de este principio de la conciencia de unidad, de esa energía subyacente que lo une todo y que lo interrelaciona a todo y que nos sostiene a todos y que todos albergamos en nuestro interior, la conciencia de unidad, ¿sí? Entonces vamos a hacer un repaso muy rápido, ¿vale? Para que veáis, que no es que yo sea mi opinión o que nos lo inventemos aquí en esta casa, la importancia de la conciencia de unidad, ¿no? Vamos a hacer un repaso muy rápido, como este concepto tiene raíces profundas y variadas en la historia del pensamiento humano, ¿sí? Tiene orígenes filosóficos, espirituales, tanto en el mundo oriental como occidental. Ojo, es una de las pocas cosas que nos unen a nivel mundial, este concepto. Sí, porque ya sabéis que el mundo es como que se divide, ¿no? Desde la dualidad siempre todo se tiene que hacer de pues, diferenciaciones, ¿no? Hay el mundo occidental, que tiene como sus leyes y funciona de una manera bastante diferente. No sé, para quien haya viajado, yo he tenido la gran fortuna de viajar bastante, tanto en Oriente como en Occidente, y es que se palpa esas diferencias, ¿no? Pero hay cosas que nos unen absolutamente a todos, sea la cultura que sea. Que por ejemplo pues es la necesidad de amar, de ser amado, el miedo, la angustia, las emociones primarias. O sea, hay cosas, el mirar en el cielo las estrellas y tener esas preguntas existenciales, ¿no? De quiénes somos. Da igual donde vayas, a la tribu más perdida de África, yo qué sé, al grupo religioso musulmán más
radical, que a mí me ha encantado conocer, yo soy una fan de todo el mundo musulmán y entender, claro, como vengo más del mundo cristiano, ¿no? Pues me encanta, ¿no? Al final, crear puentes y ver que es lo mismo, con diferentes palabras y sobre todo con el ego de, no, yo soy lo bueno, tú eres lo malo, y al revés, ¿no? Porque al final, pero es que tenemos factores en común muy fuertes y el concepto de conciencia de unidad se replica y está presente en todas las religiones del mundo, vayas donde vayas, o en todas las culturas del mundo, vayas donde vayas. Es espectacular. Y claro, a mí lo que me hace pensar desde la observación empírica es, coño, está en todo, en todas las partes. ¿Qué es esto de la conciencia de unidad, no? Algo de verdad tendrá, ¿no? Esto, algo de verdad tiene. Y evidentemente nosotros a nivel, cuando lo hemos materializado a nivel de la bionormación, es espectacular el resultado de aplicar la conciencia de unidad, ¿no? Brutal. Entonces, como decía, ¿no? Voy a poner ejemplos muy rápidos porque ahora soy una friki de todo esto y me alargaría, pero lo voy a intentar resumir, pero simplemente para que tengáis esta visión, ¿vale? El hinduismo habla, ¿vale?, de cómo, evidentemente, el individuo, lo que es individual, lo ponen con nombres diferentes y cada uno con sus conceptos, pero te viene a decir que el ser individual, al final, forma parte y es el todo, el uno, ¿de acuerdo? O sea, tiene el concepto de conciencia de unidad. El budismo lo mismo, el budismo habla ampliamente de cómo se interrelacionan todas las cosas creando ese todo unificado, ¿no? Filósofos, imaginaros como Platón, imaginaros, ya hablaban del concepto de conciencia de unidad. Es que es espectacular cuando te das cuenta que ostras, esto viene de tan lejos, ¿no? Es que, bueno, a mí al menos me flipa, ¿no? De cómo podemos estar tan anestesiados y ser tan analfabetos de todo lo que ya se sabe, pero no usamos, ¿no? Entonces, eso, Platón, ¿no? Por ejemplo, en su teoría de las formas, ¿vale? Platón sugirió que hay una realidad más allá de la percepción sensible, ¿vale? Esto es bien una emoción total, donde todas las cosas están interconectadas. O sea, más allá de lo que tú percibes, hay un sentido implícito, subyacente, que todo está interconectado. Es cuando la bioemoción dice, el otro no existe. Tú te estás relacionando contigo mismo. Eso, ¿no? O sea, Platón lo hubiera entendido en ese siglo, imagínate, ¿no? También luego la escuela, ¿no?, que siguió el neoplatonismo. Hay un filósofo específico, Plotino, ¿vale?, que es espectacular, Plotino, que desarrolló la idea de la unidad, de el uno, el cual emanan todas las cosas, y alcanzar la unión con esta unidad era el objetivo último del alma. Imaginaros. Es que ya se hablaba de todo esto. ¿Me explico? Luego, por ejemplo, otras religiones, porque ahora he hablado más de, por ejemplo, antes con el hinduismo y budismo orientales. El misticismo cristiano. Hay muchos autores del misticismo cristiano y filósofos cristianos, etcétera, que hablan de la unión con Dios como una experiencia de unidad trascendental, donde el individuo se siente con uno, el creador, y por ende con toda la creación. ¿Sí? Luego también el sufismo. Sufismo, bueno, el sufismo, para quien le guste indagar en estas cosas, os invito a que leáis sobre el sufismo, y Rumi, sobre todo, espectacular, ¿vale? Pero bueno, para no alargarme, el sufismo y Rumi, para mí, uno de los pensadores, bueno, Enrique siempre dice que es uno de sus maestros, ¿no?, de otros siglos, pero imagínate, Rumi es espectacular. Describieron la experiencia de la unidad con Dios y con la totalidad del universo, enfatizando la eliminación de la separación entre el yo y el divino. Te estoy hablando de hace siglos y siglos y siglos atrás, es que, ¿me explico? Y ya para no hablar de los siglos atrás, vamos, por ejemplo, desde el siglo XX, ¿vale? Más próximo, ¿vale? También hay movimientos espirituales y filosofía contemporánea y ciencia que abordan este concepto de la conciencia de unidad, ¿sí? Evidentemente, voy a poner ejemplos rápidos, ¿no? Pero por ejemplo, lo que decía, la psicología transpersonal. La psicología transpersonal ya invita, desde la ciencia, desde la psicología, invita a conceber que el individuo tiene esa experiencia, esa conexión con un todo que le trasciende.
Lo que pasa que se han quedado como muy limitados en pues esto, ¿no? En estudiar pues experiencias, como decía antes, ¿no? Pues de alteración de la conciencia, pues experiencias de, pues bueno, con psicofármacos, pues experiencias, pues esto, cuando uno medita, pues esa conexión que tiene de formar parte con un todo, se han quedado como en ese nivel, ¿vale? Pero ya hablan del concepto teórico de la conciencia de unidad, ¿de acuerdo? O por ejemplo, pensadores y autores espectaculares que os invito a leer. Ken Wilber, o sea, espectacular. Ken Wilber, que aún está vivo, ¿vale? Es contemporáneo nuestro, es una de las personas que habla de la psicología integral, que habla de unir los conocimientos de la espiritualidad con la psicología y de observar la persona como que tiene diferentes niveles de conciencia que están interrelacionados entre ellas y que no podemos contemplar, pues eso, ¿no? El sujeto como una mente que piensa y que ya está, ¿no? Sino que está conectado, que hay un espíritu, una espiritualidad, una alma, bueno, diferentes niveles, etcétera, ¿no? Y que, bueno, con esto Ken Wilber es un gran pensador, pero como os decía antes, él, por ejemplo, ¿no? Pues las técnicas para experimentar o trabajar la conciencia de unidad, él, por ejemplo, se basó mucho en la respiración, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, trópica, bueno, no me acuerdo cómo, técnicas de respiración, ¿vale? Como para llegar a estados de conciencia elevado, etcétera, ¿no? Porque evidentemente es lo que os digo, aquí está el gran aporte de la bioneuromoción, ¿de acuerdo? Que es o sea, la humanidad, todo el mundo ha hablado de la experiencia de la conciencia de unidad o del concepto, pero ¿lo sabemos realmente materializar? Ahí está el gran reto, ahí está el gran aporte. Porque la bioneuromoción, ¿cómo usa la conciencia de unidad? La usa como clave del autoconocimiento. Fijaros, desde la conciencia de unidad, a mí no me puede pasar nada, yo no puedo vivir ninguna experiencia que no forme parte de mi contenido psíquico interno, de mi inconsciente, de mi universo interno. Y por lo tanto, para reconocer ese contenido que tengo, necesito vivir experiencias, necesito tener conflictos, problemas, lo que he dicho antes, para reconocerme a mí mismo y tener la oportunidad de trascender las limitaciones que tengo.